Buscamos nuestras Biblias en Mateo su capítulo 6. Let's look into our Bibles in Matthew chapter 6. Gloria sea a Dios. Vamos a empezar del verso 9 al 12. We're going to start from verse 9 to verse 12. Y le queremos dar la bienvenida a los amigos y hermanos que nos ven por las redes sociales. I want to give a welcome to our brethren who are watching us through social Que media. Dios me los bendiga grandemente. May God bless you greatly. Amén. Y que esta palabra sea de gran bendición a sus vidas. May this word be of great blessing to your lives. Gloria sea a Dios. Mateo 6, del 9 al 12. Matthew 6 from 9 to 12. Mateo 6, del 9 al 12. Matthew 6 from 9 to 12. Y la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. The word reads in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Pray then in this way. Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Danos hoy el pan nuestro de cada día Give us this day our daily bread. y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. And forgive us of our debts, as we have also forgiven our debtors. Amén. Dios de gloria, Dios de poder. Te damos gloria, honra y gracias por permitirnos estar en tu casa reunidos con nuestros hermanos, adorando tu santo nombre. Y ahora, Señor, hemos de recibir el mensaje de tu palabra y te pedimos, Altísimo Dios, que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas. Que tu palabra, Dios mío, penetre lo más profundo de nuestras mentes, de nuestros corazones y produzca frutos en nuestras vidas. Señor, te pido que esta palabra, Dios mío, sea, Dios altísimo, motivo de poder, Señor, orar, Señor, oraciones poderosas, fervientes, Señor, en Cristo, Padre Santo. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. You may be seated, brethren. Amén. Jesús está enseñando el patrón de la oración. Jesus is teaching the pattern of prayer. Y él está en el sermón del monte. And he's on the Sermon on the Mount. Y después de enseñar cómo no orar, And after teaching about how we shouldn't pray, ahora él empieza a enseñar cómo debemos orar. he now teaches us how we should pray. Y vimos que la primera mitad de la oración se enfoca en Dios. And now we saw that the first half of prayer is focused on God. Se enfoca en su nombre, su reino y su voluntad. It's focused on his name, his kingdom, and his will. La semana pasada entramos en la segunda mitad de la oración. And last week we entered into the second half of prayer. Y hemos visto que la segunda mitad de la oración And we saw that the second half of prayer se enfoca en las necesidades humanas, is focused on human necessities. poniendo a Dios como la fuente que satisface esas necesidades. Placing God as the source that satisfies all those necessities. Y vimos que la primera petición es de necesidades físicas. And we saw that the first petition was for physical needs. Y después hoy vamos a ver que la segunda petición es por necesidades mentales o emocionales. And now we're going to see that the second need is for mental and emotional. Y la próxima semana, con la ayuda de Dios, veremos que la petición es por necesidades espirituales. And then we're going to see that next week our petitions are for spiritual needs. Amén. La semana pasada hablamos de cómo Dios satisface nuestras necesidades físicas. Last week we talked about how God satisfies our physical needs. Y hoy vamos a ver cómo Dios satisface nuestras necesidades emocionales, mentales y
que están conectadas con la espiritual también. And we're going to see how God satisfies our mental and emotional needs and how those are connected with our spiritual needs. Después de pedir por el pan de cada día, After asking for our daily bread, ahora presentamos la necesidad más grande del ser humano. he now presents the necessity that is the greatest in all human beings. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros It deudores. says, and forgive us of our debts as we have also forgiven our debtors. Amados, hay que entender que la necesidad más grande del ser humano es el perdón de Dios. Brethren, we need to understand that the greatest need for humanity is the forgiveness of God. Porque esa necesidad tiene repercusiones eternas. Because that need has eternal repercussions. El destino eterno del alma The eternal destination of the soul depende del perdón de Dios. is dependent on the forgiveness of Déjame God. decirlo otra vez. Let me say it again. El destino eterno del alma depende del perdón de Dios. The eternal destiny of the soul is dependent on the forgiveness of God. Es alarmante saber que hay tantas personas It's alarming to know that there's so many people que creen que el perdón de Dios no es necesario en sus vidas. that believe that the forgiveness of God is not necessary in their lives. Creen que no es necesario They believe it's not necessary porque ellos se consideran personas buenas. because they consider themselves to be good people. Son buenas según su propio estándar de bien. They're good according to their own standard of good. Y hay que saber que todo el mundo tiene su propio estándar de bien. And we have to understand that the whole world has its own standard of good. Hasta Hitler, que mató cientos de miles de personas, se consideraba una persona buena. Hitler, who killed millions of people, considered himself to be a good Así person. que todo el mundo tiene su propio estándar de lo que ellos consideran que es bueno. So everybody has their own standard of what they consider to be good. Pero el único estándar que importa de lo que es bueno es el estándar de Dios. But the only standard that matters about what is good is the standard of God. Y el estándar de Dios es perfección. And the standard of God is perfection. Mateo 5:48. Matthew 5:48. En el Sermón del Monte Jesús nos dice estas palabras. In the Sermon on the Mount, Jesus says these words. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Therefore you are to be perfect as your heavenly Father is perfect. Otra versión dice, sean santos como su Padre Celestial es santo. In other translation it says, be holy as your heavenly Father is holy. El problema que tiene el ser humano The problem that the human being has es que por más que trate de alcanzar el estándar de Dios, no puede. it's no matter how hard they try to reach the standard of God, they can't. Por más que se esfuerza de alcanzar el estándar de perfección de Dios, no puede alcanzarlo. Despite how hard they try to reach the standard of perfection of God, they can't reach it. Por eso Romanos 3, del 10 al 12, dice estas palabras. This is why Romans 3, chapter 10 to 12 says this. Dice que según el estándar de Dios, no hay ni uno que sea bueno. It says, according to the standard of God, there is not one righteous, not even one. Dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. There is none who understands. There is none who seeks for God. All have turned aside, and together they become useless. There is no one who does good. There is not even one. Por más buenos que nos creamos ser, Despite how good we may believe we are, todos fallamos el estándar de Dios. we all fail the standard of God. Y como todos fallamos, And because all of us fail, Romanos 3:23 dice esto. Romans 3:23 says this. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. For all have sinned and fall short of the glory of God. No importa lo bueno
que usted se crea ser. It doesn't matter how good you believe yourself to be. La realidad del hecho es que todo ser humano ha violentado la ley de Dios. The reality is that every human being has violated the law of God. Todo ser humano ha violentado el estándar de Dios. All human beings have violated the standard of God. Y por ende todos somos culpables de pecado delante del Dios del universo. And therefore we are all guilty for our sins before the God of the universe. No hay quien Dios considere una persona buena y justa. There's not one that God considers to be righteous and just. Isaías 64:6 Isaiah 64:6. nos dice que nuestras mejores obras, It says our best works, nuestras mejores our obras best works para Dios son como trapos sucios. for God, they're like dirty rags. Todos somos culpables. We are all guilty. Y por eso Romanos 3:19 dice, And this is why Romans 6:23 says, 3:19. 3:19 says, La Nueva Traducción Viviente lo pone de esta manera. the New Living Translation puts it in this way. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entrega, porque su propio propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Now we know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law, so that every mouth may be closed and all the world may become accountable to God. Todos somos culpables delante del Dios del universo. We are all guilty before the God of the universe. Y como resultado de nuestra culpabilidad, And as a result of our guilt, Romanos 6:23 nos dice que al final recibiremos lo que nos merecemos, Romans 6:23 tells us that in the end we would receive what we deserve como consecuencia de nuestro pecado, as a consequence for our sin. diciendo porque la paga de nuestro pecado es muerte. It says, for the wages of our sin is death. La paga es algo que uno se merece The payment is something that someone deserves después de hacer algo. after doing something. Y la paga de nuestro pecado es muerte. And the wages for our sin is death. Pero gloria a Dios que Romanos 6:23 no termina ahí, But glory to God that Romans 6:23 doesn't end there. sino que continúa diciendo, But it continues to say, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. it says, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Y por eso hay que entender, que, amados, que no importa lo buenos que nos creamos ser, And that's why we have to understand it doesn't matter how good we think we are. todo ser humano es culpable delante de Dios The whole world is guilty before God por violentar su ley, for violating His law, por violentar su palabra, for violating His word, por violentar sus for mandamientos. violating His commandments. Y un día recibirá lo que esa persona se merece. And one day that person will receive what they deserve. Una muerte eterna en las llamas eternas del infierno, separado de Dios para siempre. An eternal death in the flames of hell, separated from God forever. Pero gracias a Dios que Él ofrece un regalo gratuito, But thank God He offers us a free gift, un regalo de vida eterna. a gift of eternal life. Al arrepentirnos de nuestros pecados If we repent from our sins y rendirnos a Cristo, and surrender ourselves to en Christ, ese momento recibimos el perdón de Dios. in that moment we receive the forgiveness of God. Recibimos su perdón We receive His y forgiveness. somos declarados no culpable, And we are declared not guilty, siendo culpable. being guilty. Pero cuando venimos a But Cristo, when we come to Christ, Dios nos declara no culpable. God declares us not guilty. ¿Por qué? Why? Porque Cristo pagó la deuda de nosotros en la cruz del Calvario. Because Christ paid our debt on the cross of Calvary. Si estás agradecido, dale gloria a And if Dios. you're grateful, give glory to God. Y Jesús, enseñando sobre la oración, And Jesus teaching about prayer. dice, cuando ores, acuérdate
de pedirle perdón a Dios. He says, when you pray, remember to ask God for forgiveness. El perdón es un alivio emocional y espiritual. Forgiveness is a spiritual and emotional relief. El perdón de Dios The forgiveness of God, libera nuestra mente de la ansiedad de nuestra culpabilidad. it frees our mind from anxiety of being guilty. El perdón de Dios The forgiveness of God libera nuestro corazón del peso amargo de nuestro pecado. frees our heart of the bitter weight of our guiltiness. El perdón de Dios está disponible. The forgiveness of God is available. Cristo ya pagó el precio de nuestro pecado. Christ already paid the price of our sin. Y aunque somos culpables por pecar, And even though we are guilty for sin, en Cristo no tenemos que ser cautivos de un sentir de culpabilidad. in Christ we don't have to be captive of the feeling of guilt. En Cristo In Christ no tenemos que vivir con el peso amargo de nuestro pecado. we don't have to live with the bitter weight of our sin. El perdón de Dios está a la disponibilidad porque Cristo pagó el precio de nuestra redención. The gift of Christ is available because Christ paid the price for redemption. Solo hay que arrepentirse de esa ofensa en contra de Dios You just have to repent of your sins against God y confesarle a Dios nuestro pecado and confess to God your sin y recibir el regalo de Dios. and receive the gift of God. Primera de Juan 1:9 lo dice esto. 1 John 1:9 says it like this. Pero si confesamos nuestros pecados al cura. Eso es lo que dice. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. If we confess our sins to God, He is faithful and righteous to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Cuando pedimos perdón a Dios When we ask God for y forgiveness hacemos confesión and we make a confession, por el cual necesitamos su perdón admitting that we need His y forgiveness, recibimos a Cristo, and we receive Christ, Dios perdona nuestras ofensas God forgives us of all of our y nos offenses, limpia de todo pecado. and He cleans us of all sin. Y el resultado de esto, And the result of this el is, resultado del perdón de and Dios, the result of the forgiveness of God trae paz a nuestra mente, is that it brings peace to our trae minds, paz a nuestros brings corazones, peace to our hearts, porque ahora, because now, en vez de ser enemigos de Dios, instead of being an enemy of God, ahora venimos a ser hijos, we now come as children of God, hijos del Altísimo. children of the Most High. Pero hay personas que se creen tan buenas, But there are people who believe themselves to be so good, que creen que no tienen que confesarse a Dios that believe they don't have to confess para themselves to recibir su perdón. God, to receive His forgiveness. Se creen muy religiosos They believe themselves to be very religious, y creen que la práctica de religión es suficiente. and they believe that the practice of religion is sufficient. Pero la práctica de religión sin Cristo es una pérdida de tiempo. But the practice of religion without Christ is a waste of time. Déjame decirlo otra vez. Let me say it again. La práctica de religión sin Cristo The practice of religion without Christ es una pérdida de tiempo. is a waste of time. Lucas 18. Luke 18. Jesús habla de un fariseo, Jesus is speaking about a Pharisee, un líder en la sociedad religiosa. a leader in the religious society. Y al otro lado Jesús habla de un cobrador de impuestos. And then on the other side, he talks about a tax collector. Y Jesús habla de que esos hombres, el líder religioso y el cobrador de impuestos, fueron a orar. And he talks about how this tax collector and this religious leader went to go pray. Son opuestos en cuanto al punto de vista de la sociedad. And from a societal point of view, they're total opposites. El líder religioso era tenido muy en alto. The religious leader was looked at very highly. El cobrador de impuestos era tenido muy en poco. The tax collector was looked at very poorly. Y estos dos hombres fueron a orar. And those two men, they went to pray. Y Lucas 18, del 11 al 12, Jesús dice esto. And Luke 18:11 it says this. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Esta era la manera que el líder religioso oraba. Luke 18:11. The Pharisee stood and was praying this to himself.
Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. God, I thank you that I'm not like the other people, swindlers, unjust adulterers, and just like even this tax collector. Yo ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. I fast twice a week and I pay all the tithes that I can get. En otras palabras, Dios, mira lo bueno que yo soy. In other words, God, look at how good I am. Mira las cosas que yo hago. Look at the things that I do. Oh, I amaze myself. Now, you got me there. Pero Jesús continúa hablando del otro hombre. But Jesus continued talking about the other En man. el verso 13. Pero el recaudador de impuestos, de pie a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, But the tax collector, standing some distance away, was even unwilling to lift up his eyes to the heaven. sino que golpeaba su pecho, But he was beating his chest, diciendo: Dios, ten piedad de mí que soy pecador. and he said, God, be merciful to me, the sinner. Mientras el líder religioso se alababa, While the religious leader was worshiping, el recaudador de impuestos se humillaba the tax collector fell and humbled himself y hacía confesión delante de Dios. and made a confession before God. Ten misericordia de mí que soy un pecador. Be merciful of me, the sinner. Y como resultado de humillarse y confesarse delante de Dios, And as a result of humbling himself and confessing himself before God, Jesús dice en Lucas 18:14, Jesus says in Luke 18:14, les digo que este descendió a su casa justificado. I tell you, this man went to his house justified. Este fue a su casa declarado no culpable. This man went to his house declared not guilty. Pero aquel líder religioso no. But that religious leader, no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. For everyone who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself will be exalted. El que se creía lo suficientemente bueno The one who believed himself to be sufficiently good rehusaba reconocer su pecaminosidad delante de Dios. refused to acknowledge his sinfulness before God. Y por ende no fue perdonado. And for that reason, he was not forgiven. El que reconoció su pecaminosidad, The one who recognized his sinfulness, se confesó en Dios en oración, confessed himself to God in prayer, ese fue perdonado. that was the one who was forgiven. La confesión de nuestro pecado es necesario para recibir el perdón de Dios. The confession of our sin is necessary to receive the forgiveness of God. Nuevamente, por eso primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. That's why 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and righteous to forgive us of our sins. Pero si pretendes que todo está bien, But if we pretend like everything is okay, que estás bien delante de Dios that we're good before y God, te crees autosuficiente, and we believe ourselves to be self-sufficient porque por las obras que haces, for the works that we do, por las rutinas religiosas que for practicas, the religious routine we practice, la Biblia dice the Bible says que nadie será justificado o declarado justo por sus obras. no one would be justified by their own works. Solo en Cristo podemos ser declarados justos delante de Dios. It's only in Christ that we could be declared just before God. Porque solo su sangre derramada en la cruz es lo que perdona el ser humano. Because only his blood spilled on the cross is what forgives humanity. Gálatas 2:16, la nueva traducción viviente lo pone de esta manera. Galatians 2:16, New Living Translation puts it in this way. Sin embargo, sabemos que
una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Yet we know that a person is made right with God by faith in Jesus Christ and not by obeying the law. Ahora, ¿cómo es que una persona es declarada justa delante de Dios? How is it that a person can be declared righteous before God? Ahí lo dice. It says it right here. Por la fe en Jesucristo. By faith in Jesus Christ. Y no por la obediencia a la ley. And not by obeying the law. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo. Y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie, yo añadí 2 nadies, así que, pero pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. And we have believed in Christ Jesus so that we might be made right with God because of our faith in Christ. Not because we have obeyed the law, for no one will be made right with God by obeying the law. Nadie será declarado no culpable No one will be declared not guilty por las cosas buenas que haces, for the good things that they do, por los ritos religiosos que sigas. for the religious rituals they follow. Porque el único que pudo cumplir perfectamente con la ley de Dios Because the only one who could perfectly fulfill the law of God fue Jesucristo. was Christ Jesus. Y por más que tratemos de nuestra propia cuenta, jamás, amados, jamás podemos cumplir con la ley de Dios perfectamente. And as much as we can try, we will never fulfill the law of God perfectly. Dios puede perdonar nuestro pecado God can forgive us of our sins en Cristo in Christ por el sacrificio de la cruz del Calvario. by the sacrifice on the cross of Calvary. Y en la cruz, nuestro pecado cae sobre Cristo. And on the cross, our sins fall on Christ. Usted sabe, usted entiende lo que eso significa. Do you know what that understands? Que cuando usted recibe a Cristo, That when you receive Christ, todo lo malo que tú has hecho every bad thing that you have y done, todo lo malo que tú has de hacer, and every bad thing that you will do, todas las faltas que tú tienes, all your faults cayeron sobre Jesucristo en la cruz. fell on Christ on the cross. Y Él tomó nuestra culpabilidad And he took our guilt para que hoy podamos ser declarados justos delante de Dios. so that today we could be declared righteous before God. Por eso Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Isaiah 53:6 says this, all of us like sheep have strayed away. We have left God's path to follow our own. Yet the Lord laid on him the sins of us all. Cuando recibimos a Cristo, When we receive Christ, el momento que recibimos a the Cristo, moment that we receive Christ, nuestros pecados caen sobre él, our sins fall on Christ, resultando en el perdón y la justificación delante de Dios. resulting in the forgiveness and justification before God. Y la Biblia dice que Dios nunca vuelve a recordarse más en nuestros pecados pasados. And the Bible says that God never remembers our past sins. Quizás usted se acuerda, Maybe you remember, pero Dios tomó tus pecados y lo tiró a lo más profundo del mar para nunca jamás volver a recordarse de él. maybe you remember, but God took your sins and threw them into the most deepest part of the sea so that he could never remember them. Dios no vuelve a recordarse de God- nuestros pecados. God will never remember our past sins. Por más que ese pecado nos causaba ansiedad No matter how much that sin caused our y anxiety dolor and our pain y amargura and our por bitterness causa de nuestra culpabilidad, as a result of our guiltiness, Dios se olvidó. God forgot him. Hay personas que dicen, yo me olvido, digo, yo perdono, pero no olvido. There are people who say, oh, I'll forgive, but I won't forget.
significa que verdaderamente no ha perdonado. And what that means that they haven't truly forgiven. Gracias a Dios que Dios perdona y olvida. But thank God because He forgives them and He forgets Y them. ahora en la Corte Suprema del Universo, And now in the Supreme Court of the universe, donde Dios es el juez justo, where God is the righteous judge, Él mira al ser humano He looks at the human y being dice, and He says, eres culpable, you are guilty. has violentado mi ley, You have violated my law. estás bajo juicio, You are under judgment. estás bajo condenación You are under condemnation. y mereces castigo eterno. And you deserve eternal punishment. Pero el mismo juez But the same judge dice, says, pero but basado en la muerte de mi Hijo Jesucristo, based on the death of my son Jesus allá en la cruz del Calvario, on the cross of Calvary, Él tomó tu pecado sobre He Él. took your sins upon Él Him. pagó el precio de tu pecado He paid the price of your y sins. por medio de Cristo And through Christ, te declaro perdonado I declare you por la forgiven sangre vertida en la cruz. for the blood that was spilled on the Oh, cross. dale gloria a Dios. Give glory to God. Jesus. Cuando los romanos antiguos crucificaban un criminal, When the ancient Romans crucified a criminal, en la parte arriba de la cruz in the top part of the cross, clavaban los delitos del criminal they would nail into the top part para his que sins, todo el que pasara so that everybody who would pass pudiera by mirar arriba could look at the top y ver el delito por el cual aquel criminal estaba siendo crucificado. and they could see the law that the criminal broke for why they were crucified. Pero ante el Tribunal Supremo del But Universo, before the tribunal of the judge of the universe, nosotros éramos los criminales. we were the criminals. Y cuando parecía que no había esperanza para And nosotros, when it looked like there wasn't hope for any of us, Cristo viene al rescate. Christ came to rescue. Y la Biblia dice en Colosenses 2, versos 3 y 14. And the Bible says in Colossians 2:13 or 14, Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiendo perdonado todos nuestros delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adversos, y lo ha quitado del medio clavándolo en la cruz. you were dead because of your sins, and and because of your sinful nature was not yet cut away. Then God made you alive with Christ, and He forgave us of all our sins. He canceled out the record and the charges against us and took it away by nailing it on the cross. El documento de deuda de nuestros delitos The document of our sins fue clavada en la cruz del Calvario, was nailed to the cross of Calvary, como que si Cristo fuera culpable de ellos, as if Christ was the one who was guilty of them, siendo él inocente. Him being innocent. Pero así fue como ese documento But that's how, with that document que tenía nuestros delitos that had our sins, fue cancelado, was canceled, resultando en el perdón de Dios para todo el que recibe a Cristo. resulting in the forgiveness of God of all of those who receive Christ. Jesús dice, perdónanos nuestras deudas. Jesus says, forgive us of our debts. Ahora, esta oración Now, this prayer es la oración de un cristiano. is the prayer of a Christian. Esta no es la oración de un inconverso. This isn't a prayer of someone who's not converted. La oración de una persona que no tiene a Cristo es otra. A prayer of somebody who doesn't have Christ is different. Esta oración que Jesús está hablando, este patrón de oración, This pattern of prayer that Jesus is teaching es de un cristiano. is of a Christian. ¿Cómo lo sabemos? How do we know? ¿Cómo sabemos que esta oración es una oración de un cristiano? How do we know that this prayer is the prayer of a Christian? Porque al empezar la oración, Jesús dice que, Because beginning the prayer, he says what? Padre
nuestro. He says, our Father. El pecado que me separaba de Dios fue removido The sin that separated me from God was removed por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. for what Christ has done on the cross of Y Calvary. ahora tengo el privilegio de llamar a aquel juez del universo, lo llamo Padre. Now I have the privilege to call that judge of the universe Father. Y tengo una relación íntima y personal con el juez del universo. And I have an intimate and personal relationship with the judge of the universe. Así que esta es la oración de alguien que está en Cristo. So this is the prayer of someone who is in Christ. Ahora, alguien podrá decir, Now some may say, pastor, estoy confundido. Pastor, I'm confused. Si ya Dios me perdonó por mis pecados, If God already forgave me for my sin, y si ya Dios me declaró justo and if God has already declared me just por el sacrificio de Cristo, by the sacrifice of Christ, ¿por qué tengo que seguir pidiendo perdón? why should I continue? Why do I have to keep asking for forgiveness? La Biblia dice claramente que no hay condenación para los que están en Cristo. The Bible says clearly that there is no condemnation for those who are in La Christ. Biblia dice claramente que a los que Él llamó, Él justificó. The Bible says clearly that those who he called, he justified. La Biblia dice claramente que nada nos podrá separar del amor de Cristo. The Bible says clearly that nothing can separate us from the love of God. Entonces, ayúdame a entender So help me understand, por qué tenemos que seguir pidiendo perdón todos los días. why do we have to continue asking for forgiveness every day? Es una buena pregunta. It's a good question. En Hebreos 10, In Hebrews 10, el escritor compara el sistema sacrificial de perdón de Israel con el sacrificio de Cristo en la cruz. the Hebrew writer compares the sacrificial system of forgiveness of sins from Israel to the forgiveness of Christ. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, Antiguo Israel, para el perdón de los pecados, un cordero o un animal tenía que ser sacrificado. You know that in the Old Testament, in for the sacrificial system, a young lamb or an innocent animal had to be sacrificed. Un animal inocente tenía que ser sacrificado por el perdón del pueblo. An innocent animal had to be sacrificed for the forgiveness of the people. Y esto lo tenían que hacer todos los años. And they would have to do this every year. Y el escritor de Hebreos compara ese sistema sacrificial para el perdón con el sacrificio de Cristo. And the Hebrew writer compares that sacrificial system for forgiveness with the sacrifice of Christ. Y en Hebreos 10:10, él dice esto. Por esa voluntad, la voluntad de Dios, cuando dice la voluntad, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez y para siempre. Hebrews 10:10, for God's will was for us to be made holy by the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all time. Escúchame bien, usted que está en Cristo. Listen to me very clearly, you who are in Christ. ¿Qué dice el escritor? What does the writer say? Que en Cristo un día ha de ser santificado. Does it say one day you'll be sanctified? Él dice, usted ha sido santificado en Cristo. It says you have been sanctified in Christ. Usted ha sido santificado mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez y para siempre. You have been made holy by the sacrifices of the body of Jesus Christ once for all time. Éramos lo ordinario. We were ordinary. Y cuando lo ordinario hace contacto con lo extraordinario, And when the ordinary makes contact with the extraordinary, es ahí cuando lo ordinario se convierte en extraordinario. that's when the ordinary converts to extraordinary. No somos santos, We aren't holy, pero en Cristo but in Christ, somos santos. we're holy. No somos santos, We're not holy, pero en Cristo but in Christ, somos separados para Dios. we are separated for God. En Cristo somos puros. In Christ, we are pure. El sacrificio de Cristo The sacrifice of Christ fue, es
y para siempre será más que suficiente The sacrifice of Christ was, is, and will always be sufficient para el perdón de todos nuestros pecados. for the forgiveness of all of our sins. Una vez y para siempre. One time and forever. Por eso, desde la agonía de la cruz, And that's why on the agony on the cross, Jesucristo mira al cielo y grita, Tetelestai, Jesus looks into the heaven and screams out to Telestai. consumado es, It is he finished. terminado. He says, it is finished. El sacrificio está completo una vez y para siempre. The sacrifice is completed one time and for always. En Cristo somos santificados, In Christ we are sanctified, separados para Dios, made holy and separated, from perdonados. God, forgiven. Y ahora Hebreos 10:17 continúa diciendo, And now Hebrews 10:17 says, y nunca más, oh gloria, it says, I will never y again, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. I will never again remember their sins and lawless deeds. En Cristo, In Christ, usted es perdonado una vez y para siempre. you are forgiven one time and for always. Gloria a Dios por eso. Glory to God for that. Jesus. Pero si ya Dios me perdonó But if Christ already forgave me, y nunca más vuelve a recordar mis pecados and he will never remember my sins, y ya me declaró justo and he's already declared me just por el sacrificio de Cristo, by Christ's sacrifice, ¿por qué? why? Según el plano de la oración, In the blueprint of prayer, tengo que seguir pidiendo perdón. I have to continue asking for forgiveness. Antes de venir a Cristo, Before coming to Christ, Dios era o es el justo juez, God is the righteous judge, llevando a cabo su justicia. acting in his righteousness, Y las in his cosas justice. no se veían buenas para nosotros. And things didn't look good for us. Pero cuando recibimos a Cristo, But when we received Christ, algo maravilloso sucedió. something marvelous happened. El juez del universo se convirtió en nuestro Padre Celestial. The judge of the universe converted into our Heavenly Father. Y ahora Dios, en Cristo, Dios ya no te mira con ojos de juez. And now God, in Christ, God doesn't look at you with the eyes of a judge. Ahora Now Dios te mira con ojos de Padre. he looks at you with the eyes of a father. Y como no somos perfectos And because we're not perfect, y todavía estamos en esta carne and we are still in this flesh, que a diariamente luchamos with which we struggle daily y fallamos el estándar de Dios todavía. and fail the standard of God still. Pero ahora But now lo hacemos desde la posición de hijos. we do it from a position of children. Y cuando pecamos en contra de nuestro Padre Celestial, And when we sin against our Heavenly Father, algo en nosotros nos debe doler. something in us should hurt. El que peca delante de Dios y hace lo indebido y no se siente mal, todavía, lo digo por la Biblia, todavía usted no ha conocido a Cristo. I say it by the Bible, those who sin and it doesn't affect them, it doesn't hurt them, you still don't know Christ. Porque cuando pecamos en contra de Dios, aún como hijos, Because when we sin against God as children, nuestra relación con nuestro Padre es afectada our relationship with our Father is affected por causa de nuestras acciones. as a result of our actions. Pero si mis hijos pecan en contra de mí, But if my children sin against me, yo puedo estar dolido. I could be hurt. Nuestra relación puede ser afectada entre padre e hijos, Our relationship could be affected between children and father, pero ellos siguen siendo mis hijos. but they continue being my children. A David se le describe como un hombre con el corazón según al corazón de Dios. They describe David as a man who was chasing after God's own heart.
Pero hubo momentos donde David cometió una serie de pecados tan serios But there was a moment where David committed sins so serious que produjo una muerte de un hombre that he produced, that it resulted in the death of a man y la destrucción de un matrimonio. and the destruction of a marriage. Y en el Salmo 51 And in Psalms 51, vemos a David pidiendo perdón a we Dios. see David asking God for forgiveness. Su pecado había afectado su relación con su Padre Celestial. His sin had affected his relationship with his heavenly Y Father. David dice en el verso 3 de Salmo 51, And David says in Psalms 51 verse 3, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo mal delante de tus ojos. for I recognize my rebellion and it haunts me day and night. Against you and you alone I have sinned. I have done what is evil in your sight. David se está confesando delante de Dios David is confessing himself before God porque el pecado había afectado la relación con su Padre Celestial. because this sin had affected his relationship with his heavenly Y Father. ahora por causa de su pecado David se sentía sucio. And now as a result of his sin, David felt dirty. Y dice en el verso 7, And he says in verse 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. he says, purify me from my sins and I will be clean. Wash me and I will be whiter than snow. David sentía la amargura del peso y la ansiedad de su pecado. David felt the bitterness of his sin against God. En el verso 8 David dice, hazme oír el gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. He said, oh, give me back my joy again. You have broken me, now let me rejoice. David sentía la vergüenza de su pecado. David felt the shame of his sin. Y en el verso 11 él dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. And in verse 9 he says, don't keep looking at my sins, remove the stain of my guilt. Y finalmente él dice en el verso 12, And he says in verse 12, vuélveme el gozo de tu salvación. it says, restore to me the joy of your salvation. No era que David había perdido su salvación. It wasn't that David had lost his salvation. David no dice, devuélveme la salvación. He doesn't say, give me back the salvation. David dice, devuélveme el gozo de la salvación. He said, give me back the joy of salvation. Lo que David había perdido era el gozo de su salvación. What David had lost was the joy of his salvation. Porque nos debe doler Because- cada vez que ofendemos a Dios con nuestro pecado. Because it should hurt us every time we offend God with our sin. Nuestra relación con nuestro Padre Celestial es afectada cada vez que pecamos en contra de Él. Our relationship with our Heavenly Father is affected every time we sin against Him. Pero cuando pedimos perdón, But when we ask for forgiveness, estamos afirmando que Dios se ha encargado de mi pasado. we are affirming that God is in control of my past. Y a pesar de cómo yo pueda fallar, And despite how I may fail, mi Padre Celestial my Heavenly Father siempre está dispuesto a perdonarme. is always ready to forgive me. Siempre está dispuesto a restaurarme He's always ready to restore me por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. for what Christ has done on the cross of Calvary. Jesus. Pero si puedes pecar y ofender al Dios que es santo, But if you can sin and offend a God that is holy, y tu ofensa a Dios no te duele, and your offenses to God don't hurt you, ni sientes and you don't even feel it, que necesitas el perdón de Dios, you don't even feel that you need the forgiveness of God, tienes que preguntarte si verdaderamente tienes comunión con Él. you have to ask yourself if you truly have communion with Him. Cuando pedimos que Dios perdone nuestras deudas, When we ask God to forgive us of our sins, no solamente estamos afirmando nuestras necesidades emocionales del corazón y de la mente, we're not only affirming the emotional needs of the heart and of the mind,
sino afirmamos que Dios se ha encargado de todo lo que yo he hecho. But we're also affirming that God is taking control of everything that I've done. Mi pasado está en las manos de Dios. My past is in His hands. Y si Dios se encarga de mi pasado, And if God is in charge of my past, por más malo despite how bad y por más doloroso que sea, and despite how painful it may be, yo no dejaré I would not let que mi pasado dicte mi futuro. my past dictate my future. Yo no voy a dejar I'm not going to let que mi pasado me ponga ansioso o triste o amargo. brings me anxiety or makes me sad or makes me bitter. En Cristo soy libre In Christ I am porque free Él me ha perdonado. because He has Y forgiven ahora yo le doy toda la gloria a Él. me. And now I give Him all the glory. Y en mi afirmación estoy dándole gloria a Dios. And in my affirmation, I'm giving glory to Y God. como dijimos la semana pasada, la oración, toda la oración es para gloria de Dios. And like we said last week, all prayer is for the glory of God. La última petición que Jesús nos enseña en el plano de la oración The last petition that Jesus shows us in the plan for prayer, trata con la protección de Dios it talks about the protection of God mientras pedimos por nuestras necesidades espirituales. as we ask for our spiritual needs. Pero con la ayuda de Dios de eso hablaremos la próxima semana. But with God's help, we'll speak about that next week. Les voy a invitar a que nos pongamos de pies. I'm going to ask that you stand to your feet. Y usted que está aquí y aquellos que nos ven por las redes And sociales, you who are here or those watching through social media, yo quiero que usted medite un momento I want you to meditate for a moment en tu relación con Cristo, in your relationship with Christ, en tu relación con Dios. in your relationship with God. Si Dios es tu Padre Celestial If God is your heavenly Father y le has fallado, and you have failed Him, tu relación con tu Padre Celestial ha sido afectada por ciertas acciones. your relationship with your heavenly Father has been affected by certain actions. Yo quiero que mientras nos ministren con cántico, I'm going to ask that as they minister to us with the song, que usted tome unos minutitos that you take a couple minutes y le confiese a Dios tu and pecado. you confess to God your sin. Y que tomes estos minutitos para pedirle perdón a Dios. You take these couple minutes to ask God for forgiveness. Todos los días, amados, fallamos el estándar de Dios. Every day we fail the standard of God Porque el estándar de Dios es perfección. because the standard of God is Y perfection. si usted es perfecto, And if you are perfect, usted no tiene que pedir perdón. you don't got to ask for forgiveness. Pero, amados, he vivido casi 50 años en este mundo But brethren, I've lived almost 50 years on this earth, y no he visto ni una persona que sea perfecta. and I haven't met one person who is Y perfect. quizás alguien dirá, bueno, yo no hago nada malo. And maybe someone may say, well, I don't do anything bad. Pero la Biblia dice que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. But the Bible says that sin is also in those who know to do good and don't do it. Hay pecados delante de Dios que son por comisión. There are sins before God that are by commission. Los pecados que cometemos. The sins that we commit. Y hay otros pecados que son delante de Dios que son por omisión. But there are also sins before God that are omission. Cosas buenas que debemos de hacer que no las hacemos. Good things that we should do but don't do it. Le pido, amados, tomemos estos minutitos. I ask you, brethren, to take these couple minutes. Medite en su relación con Cristo. Meditate in your relationship with Christ. Y si aquellos por las redes sociales necesitan la oración, estamos aquí para orar por And ustedes. if anyone on social media needs prayer, we're here to pray Y for si alguien aquí necesita la oración, estamos aquí para orar you. por And if ustedes. anyone here needs prayer, we are here to Lo pray for you. importante es que cuando usted salga de esas puertas, usted salga liviano. The important thing is that when you leave those doors, you leave free. Y cuando usted cierre el teléfono, la computadora que nos ve por las redes sociales, que usted se sienta libre. And when you close the computer or the cell phone that you're watching, do you feel free? Meditemos en estas palabras mientras nos meditamos un cántico. Aleluya. Cantamos No hay lugar más alto. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Qué lindo Dios. Aleluya. Vayamos ante nuestro Padre Celestial. Aleluya.
confesemos lo que tengamos que confesar. Aleluya. Y si necesitamos, aleluya, sentir el gozo de que hemos sido perdonados, en esta hora entreguémosle todo a Dios y descansemos en Él, en su gracia, y regocijémonos con alegría, con júbilo, aleluya, por lo que Él ha hecho por nosotros. Aleluya. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar.
oración, igualmente puede pasar al frente. Gloria al Señor, aleluya. No se vaya igual, no se vaya cargado, no se vaya cansado, aleluya. No se vaya lleno de ansiedad, aleluya. Este mensaje ha tocado nuestros corazones, aleluya. Por siempre estaremos agradecidos de nuestro Dios, aleluya, por lo que Él ha hecho. Gloria a Dios. Padre que estás en los cielos, venimos ante tu presencia agradecidos por tu palabra. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias por el perdón de nuestros muchos pecados. Gracias, Señor, por hacernos entender, Padre mío, que a pesar de nuestro pasado, en Cristo tú te has encargado de él. Y ya no tenemos que vivir aferrados a un pasado que tú tienes en tus manos. Ayúdanos, Señor, a dejar el pasado en el pasado y a poder enfocarnos en un futuro mejor en Cristo. Padre, que nunca se nos olvide tu gracia y tu misericordia demostrada en la cruz del Calvario para nosotros inmerecedores que somos. Que podamos, Señor, vivir para ti a pesar de que no somos perfectos y fallamos tu estándar. Padre, tú lo sabes, que por más que tratamos, pero gracias te damos por Cristo. Gracias te damos por Cristo. El juez del universo se ha hecho nuestro Padre y por eso estaremos siempre agradecidos a ti. Ayúdanos a vivir para ti siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y seguimos hacia adelante en el nombre de Jesús. Voy a pedir que en esta última oración el reverendo Gómez pase por aquí. Así tome esta última palabra y despida a este pueblo en oración con la bendición de Dios. Amén. Y por los pastelillos que hemos de comer antes de salir de aquí. Amén. Acordemos de orar por Tatiana. Ustedes saben que ella tiene su primer embarazo. Amén. El embarazo de ella es un milagro de Dios. Amén. Y ella está luchando con la salud y pedimos, por eso no la ven aquí, ¿verdad? Pedimos la oración por ella y por la criaturita que ha de nacer en unas cuantas semanas. Amén. Reverendo Gómez. Aleluya. Bien, mis hermanos, después de escuchar este gran mensaje de hoy y después de